Hola de nuevo. En este vídeo vamos a estudiar el capítulo tercero del Reglamento 679 de 2016 de la Unión Europea. Antes de comenzar, para situarnos, vemos una pequeña introducción con la que te harás una idea de lo que vas a estudiar. Este capítulo está formado por los artículos que van del 12 al 23 y regula los derechos de los interesados. En el artículo 12 se establecen unas obligaciones generales que debe cumplir el responsable del tratamiento en el ejercicio de los derechos reconocidos al interesado. Cuando se recaben nuestros datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe facilitarnos determinada información para cumplir con el derecho de transparencia en el tratamiento de tus datos personales. El contenido de esta información dependerá de si los datos se han obtenido directamente de nosotros o no, y viene regulado en el artículo 13 y en el artículo 14. Y seguidamente tenemos el derecho de acceso. La sección tercera engloba el derecho de rectificación, derecho de supresión, derecho a la limitación del tratamiento, obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad de los datos. La sección cuarta engloba el artículo 21, derecho de oposición, y el artículo 22, decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Y por último, la sección quinta, con el artículo 23, limitaciones. Bien, pues comenzamos en la siguiente diapositiva y vas a ver un resumen de estos artículos, aunque habrá artículos que los explique completos porque considero que son más complicados. El artículo 12 regula una serie de condiciones generales para el ejercicio de los derechos del interesado por parte del responsable del tratamiento. El responsable debe facilitar a los interesados toda la información que se indica en los artículos 13 y 14 y también atender cualquier comunicación para hacer efectivos los derechos que vienen regulados en los artículos 15 a 22 y 34. Y todo ello debe hacerse de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo y sobre todo si se trata de una información que va dirigida específicamente a un niño. Bien, pues si queremos ejercer los derechos que vienen regulados en los artículos 15 a 22 y que ahora veremos con más detalle, la Agencia Española de Protección de Datos ofrece unos modelos que se pueden descargar desde su web. El reglamento establece que para atender por el responsable estas solicitudes que se realicen por los interesados, se establece el plazo de un mes prorrogable por otros 2 meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de dicha dilación. También regula que cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, tiene la obligación de informar en el plazo de un mes acerca de las razones de su negativa y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales. Bueno, pues tanto la información que se debe facilitar conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 como en el ejercicio de los derechos de los artículos 15 a 22 y 34 serán gratuitos, salvo cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo. Entonces el responsable del tratamiento podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada. O también podrá negarse a actuar respecto de la solicitud.
En estos casos, el responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud. Bien, pues como he mencionado en la primera diapositiva, cuando se recaben nuestros datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe facilitarnos determinada información. El contenido de esta información dependerá de si los datos se han obtenido del interesado o no se han obtenido del interesado. El fin es dar información para que tengamos conocimiento de quién, cómo y para qué se van a utilizar nuestros datos personales. En el caso del artículo 13, la información se facilitará en el momento en que los datos se obtengan. Y para el caso del artículo 14, el responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados 1 y 2 de este artículo dentro de un plazo razonable una vez obtenidos los datos personales y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos. Si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado. O si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez. Hay que tener en cuenta que el reglamento establece excepciones respecto de este deber de información y están reguladas en el punto 4 del artículo 13 y en el punto 5 del artículo 14. La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una guía para el ciudadano y en ella, para el cumplimiento del deber de informar, recomienda adoptar un modelo de información por capas o niveles, que consiste en dar una información básica en un primer nivel y dar una información adicional más completa en un segundo nivel. Dejo este cuadro comparativo que publica la propia Agencia Española de Protección de Datos en su guía. Bueno, pues la forma de poder hacer esto sería, por ejemplo, si se trata de una web, ofrecer una primera capa en la que se dé acceso con un enlace a una segunda capa. Si se trata de un formulario impreso, en la primera cara de la hoja se ofrece la primera capa y en el reverso la información de la segunda capa. Con esto, la Agencia Española de Protección de Datos pretende que la información resulte transparente, clara, sencilla, fácil de entender. Y, claro, por supuesto, hay que dar acceso a la información completa. Bueno, pues vamos con el derecho de acceso, que supone nuestro derecho a dirigirnos al responsable del tratamiento para conocer si está tratando o no nuestros datos de carácter personal. Y en caso de que se esté realizando dicho tratamiento, podemos hacer una solicitud al responsable y obtener la información que se regula en este artículo 15. Bueno, pues hemos visto en el artículo 12.5 que tanto la información que debe dar el responsable regulada en los artículos 13 y 14, como el ejercicio de los derechos regulados en los artículos 15 a 22 y 34 son a título gratuito, salvo cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo. Bien, pues según el artículo 13 de la Ley de Protección de Datos de 2018, se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. Entonces, en estos casos, según regula el artículo 12 del reglamento, el responsable podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos o negarse a actuar respecto de la solicitud. Bueno, pues en este enlace se accede al formulario para solicitar la información regulada en este artículo 15. El ejercicio de este derecho supone que como interesados podremos obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de nuestros datos personales inexactos. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, tenemos derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
Podremos ejercitar este derecho ante el responsable solicitando la supresión de nuestros datos de carácter personal, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en este artículo 17. Aunque este mismo artículo en su punto 3 regula unos supuestos en los que la supresión de los datos no se aplica. Cuando se dé alguna de las condiciones que regula este artículo, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable una limitación en el tratamiento de sus datos. Es decir, podemos solicitar en determinadas circunstancias que por el responsable se restrinja el tratamiento de nuestros datos. El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación, supresión de datos personales o limitación del tratamiento a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios si éste así lo solicita. La finalidad de este derecho es que los interesados puedan solicitar la recuperación de los datos personales que estén siendo tratados en un formato automatizado por un determinado responsable para trasladarlos a otro responsable que elija el interesado, siempre que el tratamiento se base en el consentimiento dado o en la ejecución de un contrato. Este derecho no se puede aplicar cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Este artículo regula 3 casos distintos en el ejercicio del derecho de oposición. Uno de ellos es la oposición basada en una situación particular frente a un tratamiento lícito, la oposición al tratamiento de datos con fines de mercadotecnia y la oposición al tratamiento con fines de investigación científica o históricos o fines estadísticos. Bien, pues como indica el considerando 69, en los casos en que los datos personales puedan ser tratados lícitamente porque el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, o por motivos de intereses legítimos del responsable o de un tercero, incluida la elaboración de perfiles en ambos casos, el interesado debe tener derecho a oponerse al tratamiento de cualquier dato personal relativo a su situación particular. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En el segundo caso, cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles, en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia. Bueno, pues en este caso no hay necesidad de alegar ningún motivo relacionado con una situación particular y tampoco hay excepciones. Así que cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. Este último caso viene regulado en el apartado 6 del artículo 21. Sería el relativo a la oposición al tratamiento de datos personales con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el apartado 1 del artículo 89. Este artículo 89 en su punto 1 establece que el tratamiento de datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos queda sujeto a las garantías adecuadas para los derechos y libertades del interesado. El artículo menciona que se dispondrá de ciertas medidas técnicas y organizativas para garantizar los derechos y libertades del interesado. Bien, pues el artículo 21 regula que, al igual que en el primer caso,
el interesado podrá oponerse al tratamiento de estos datos por motivos relacionados con su situación particular. Y también en este caso habría una excepción. Y es que el interesado podrá oponerse al tratamiento de estos datos salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzcan efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Bien, pues una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado son aquellas decisiones donde no exista o no haya existido presencia humana. Según este artículo, en principio no se puede llevar a cabo este tipo de decisiones. Solo cuando se cumplan algunas de las excepciones que ahora veremos, recogidas en el apartado segundo de este artículo 22, los interesados podrán ser sometidos a estas decisiones. El artículo 22, en su apartado segundo, regula las bases que legitiman a un responsable para poder llevar a cabo el tratamiento indicado en el artículo 22.1. Entonces tenemos que el responsable que pretenda llevar a cabo el tratamiento descrito en el punto 1 de este artículo 22 solo podrá hacerlo cuando sea necesario para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable, cuando dicho tratamiento esté autorizado por el derecho de la Unión o de los Estados miembros, o cuando el tratamiento se base en el consentimiento explícito del interesado. El punto 4 de este artículo 22 nos dice qué ocurre cuando este tratamiento automatizado se dé con categorías especiales de datos personales, es decir, los indicados en el artículo 9 del reglamento. Hemos visto en la anterior diapositiva que en ciertos supuestos el responsable puede realizar este tipo de tratamiento, es decir, decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado. Ahora bien, respecto de este tipo de datos regulados en el artículo 9.1, el reglamento establece que solo se podrán llevar a cabo el tratamiento descrito en el artículo 22.1 cuando los interesados afectados por la decisión hayan prestado su consentimiento explícito o el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y se haya tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado. El punto 3 de este artículo 22 establece que en los casos en los que este tipo de tratamiento sea necesario para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento, o se base en el consentimiento explícito del interesado, el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado. Como mínimo, el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. Esto último quiere decir que ante dicha decisión tomada por la máquina, el interesado tendrá el derecho a solicitar la intervención humana y que pueda exponer su punto de vista e impugnar la decisión. Resumiendo, tenemos que según el punto 1 de este artículo 22, el responsable del tratamiento en principio no puede llevar a cabo este tipo de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado. El punto 2 deja que sí puedan ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado en ciertos supuestos. El punto 3 establece que el responsable adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, libertades e intereses del interesado, así como da derecho al interesado para obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión en los casos en los que este tratamiento es necesario para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento o se base en el consentimiento explícito del interesado. Y el punto 4 nos dice que cuando los datos a tratar sean los regulados
en el artículo 9.1, es decir, categorías especiales de datos personales, solo se podrá llevar a cabo el tratamiento descrito en el artículo 22.1 cuando los interesados afectados por la decisión hayan prestado su consentimiento explícito o el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros y si hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, libertades y los intereses legítimos del interesado. Según el considerando 73, el derecho de la Unión o de los Estados miembros puede imponer restricciones a determinados principios y a los derechos regulados en los artículos 15 a 22 y 34, en la medida en que sea necesario y proporcionado en una sociedad democrática para salvaguardar la seguridad pública, incluida la protección de la vida humana, especialmente en respuesta a catástrofes naturales o de origen humano. Y continúa mencionando situaciones en las que se considera necesario restringir estos derechos. Bueno, y terminamos con el artículo 34, que no está dentro del capítulo tercero, derechos del interesado, pero sí has visto que se menciona en el capítulo. Por eso también lo incluyo y te hago un resumen de su contenido. Bueno, pues como ya sabes, el artículo 4AC da una serie de definiciones y entre ellas define la violación de seguridad como toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. La notificación de la violación de seguridad viene regulada en los artículos 33 y 34. El artículo 33 lleva como título Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control. Y el artículo 34, Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado. Como ejemplo tenemos cuando alguien no autorizado accede a la base de datos de una empresa. Bien, pues conforme a lo establecido en el artículo 34, cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida. La violación de los datos personales deberá ser comunicada a los interesados de un modo claro y sencillo, y dicha notificación contendrá como mínimo la información que contiene el artículo 33. Esta notificación tiene la finalidad de facilitar al interesado la posibilidad de tomar las decisiones necesarias para evitar consecuencias que puedan perjudicarle. La comunicación al interesado no será necesaria si se cumple alguna de las condiciones que regula el propio artículo 34 en su punto 3. Y conforme establece el artículo 33, cuando suponga un riesgo para los derechos y libertades de las personas, por ejemplo, cuando pueda causar perjuicios económicos o sociales, el responsable del tratamiento que sufra una brecha de seguridad tiene la obligación de comunicarla a la autoridad de control competente sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella.